Estado moderno. ¿De qué estamos hablando cuando utilizamos ese término? ¿Cuándo surge este tipo de organización política? ¿Cuáles tipos de Estado existen? Eso y más lo vemos en este episodio de Política ¡Para el pueblo! Bienvenidos a Política para el Pueblo, el podcast de la Escuela Política, donde te ayudamos a elevar tu nivel de comprensión de la realidad política y te enseñamos lo que no te enseñaron en la escuela, cómo funciona la política, porque el conocimiento político nos empodera. Yo soy Virginia Antares, soy política y me acompañan los fabulosos Eduardo Acevedo, filósofo. Y Laura Nanita, comediante, comunicadora. Yo sé muchas cosas. Muy bien. Y en el día de hoy vamos a hablar del Estado moderno, la institución central que concentra el poder político en nuestra época. ¿Sí o qué? Vamos entonces directamente, como siempre, con nuestra frase del día. La frase del día. Eso me toca. Ok, vamos con la frase del día. Los gobiernos son velas, el pueblo el viento, el Estado la nave y el tiempo el mar. Es decir que los gobiernos son velas, entonces las velas son la dirección, el pueblo es el impulso con el viento, el Estado es la nave, es decir que es la maquinaria, y el tiempo el mar, que juntos son la historia. Que marcan la historia de los pueblos. Esta es una frase de Ludwig Born. ¿Lo dije bien? Yo imagino. Yo no sé, soy alemán. Es un nombre alemán. Claro que sí. Escritor judío alemán del movimiento joven Alemania. Y sí, me gustó mucho esa metáfora, Nanita. Las velas, el pueblo es el viento que impulsa a los gobiernos que controlan la maquinaria del Estado y eso determina hacia dónde se dirige la nave. Me gustó mucho la frase, sobre todo las nubecitas que... La vela, porque yo pensé en una vela y yo pensé en los apagones que se daban aquí. Yo dije, ¿cómo una vela? Es que uno prende un foco. La vela, pero la vela de barco. navegación, de barco. O la vela del gobierno, que te mantiene a oscuras. Oh, exacto. Muy bien. Entonces, antes de pasar al concepto del día, yo quería recordarles a quienes nos están viendo en YouTube que para ver este episodio completo pueden suscribirse a Patreon Política del Pueblo, y ahí están todos los episodios completos y algunas cositas más que iremos sacando. Óyeme, eso cuesta menos que un McDonald's, menos que un Macaorro. O sea que usted se va a nutrir el cerebro, ¿me entiende? Se va a nutrir el cerebro suscribiéndose a nuestro Patreon para que pueda tomar mejores decisiones. De manera orgánica y saludable. Gluten free. Y Sugar ahora free. sí, luego de esa payola, vamos entonces a pasar a nuestro concepto de este episodio del día de hoy. Eduardo. Les invito a todos y todas que puedan ver nuestro episodio primero, donde tenemos un esquema que hablamos de los diferentes tipos de Estado, de organización política, en las cuales el Estado moderno es una. Si se ubican en ese esquema, el último que poníamos era justamente el Estado moderno. ¿Qué es el Estado moderno? El Estado moderno es una forma de organización política que habla de un conjunto de instituciones que tienen la soberanía sobre un territorio y se encargan de, digamos, de ejecutar las diferentes acciones para normar, regir la sociedad. Ok, aterricemos eso. Entonces, por favor. Básicamente, Por favor. hay un conjunto de instituciones que tienen a cargo un territorio y se encargan de la administración de los asuntos públicos. Por eso, muchas veces se le llama esto la república. Res, en latín es cosa, y pública, para muchas personas, es la cosa pública. Pero no todos los estados son necesariamente repúblicas. Aunque no todos los estados son necesariamente repúblicas. Quizás es importante, para un poquito simplificar el concepto del Estado, recordar que no siempre en las sociedades humanas hubo un Estado como institución que concentra el poder político. De hecho, como decía Eduardo, en el primer episodio vimos otras formas. Y que un Estado tiene tres elementos fundamentales que lo definen. El Estado moderno, porque en el día de hoy vamos a hablar del Estado moderno. Tiene tres elementos fundamentales que lo definen. ¿Cuáles son esos tres elementos? Primero, un territorio delimitado, ¿no? Recuerden que en muchas épocas de la historia el territorio que se gobernaba no estaba tan delimitado o estaba en constante cambio, productos de guerra, de conquistas, o las limitaciones eran
una cordillera, ¿no? Pero no había una línea claramente definida. En el Estado moderno, ese territorio está claramente delimitado. La frontera no es imprecisa y no es variable como lo fue antes. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo componente de un Estado moderno? La población. La gente. La gente. La población que habita ese territorio, de nuevo, de manera permanente. En mucho tiempo en la historia las poblaciones eran nómadas y se movían a lo largo de distintos territorios, ¿no? Entonces, una población que es permanente y que está asentada en ese territorio es el segundo componente del Estado moderno. Y el tercer componente, además del territorio y la población, es un poder político centralizado que gobierna sobre esa población y ese territorio. Cuando uno habla de gobierno, ahí habría que hacer una distinción fundamental. Yo creo que en moral y cívica, los que dimos moral y cívica con los libritos, la cosa que uno más se acuerda son los 3 poderes del Estado. ¿Cuáles son, Nani? Yo voy a decir uno. Cada uno dice. El poder judicial. Que se encarga de. La justicia. Que tendríamos el poder legislativo que se encarga de las leyes. Ah, ¿viste? Y el poder ejecutivo que ejecuta, se encarga de la aplicación de esas leyes. Que es el y normas. gobierno central, ¿no? Que es el gobierno central. Que se llama gobierno. Muchos identifican el gobierno con el ejecutivo. Pero el Estado no es el poder ejecutivo, sino que es la mixtura de las tres. Que ese es un elemento que salía en la frase que tú leíste, Nanita. Fíjate que diferenciaba el gobierno como las velas, la dirección. del Estado, que sí, era porque él es que decide hacia dónde va la maquinaria. El gobierno es el grupo de personas que en un momento dado controlan el Estado y lo dirigen, ¿no? Lo llevan hacia donde quieren que se enfoquen. Pero el Estado permanece a lo largo del tiempo, mientras que los gobiernos son temporales y cambian. Es una distinción importante. Entonces, cuando hablamos del Estado moderno, que tiene un territorio definido, una población asentada y un poder político que controla y gobierna ese territorio, volviendo al tema, ¿qué significa gobernarlo? Significa un doble monopolio. El monopolio sobre las reglas y las leyes, el monopolio sobre el derecho. O sea, ¿quién tiene el derecho de establecer las reglas? El Estado. Y ahí, en este caso, en los Estados modernos, el poder legislativo que crea las leyes, pero parte del poder ejecutivo, porque luego esas leyes se asientan en decretos, en reglamentos que los hacen la presidencia o los diferentes ministerios. O sea que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo participan en esa producción de normas, pero el Estado tiene el monopolio. O sea, ningún otro actor puede venir a establecer reglas que estén por encima de las reglas del Estado, ¿no? Correctamente. El primer monopolio. Sí, hablamos del episodio anterior y veíamos los diferentes grupos que conforman la sociedad civil. Un grupo de interés, digamos un sindicato, no puede venir a tomar el poder del Estado. O, muy interesante, una fundación, por ejemplo, que es un grupo de interés, no podría tomar el lugar del Estado de hacer políticas sociales. O sea, cada grupo de interés juega su rol, pero quien tiene esa autoridad, ese mando, esa responsabilidad, es el Estado. Aunque los demás grupos contribuyan a que el Estado pueda ir bien direccionado. Que ese es el pueblo, ¿no? El viento. Yo creo que sería interesante ver ejemplos en los que el gobierno, que es el poder ejecutivo, lidera lo que pasa en el legislativo y judicial. Me perdí. Okay. Tú dices porque ellos son las velas. El gobierno, el poder ejecutivo, es el que decide hacia dónde va el país. Y eso, lo que deciden ellos, repercute probablemente directa o indirectamente. Acabo de decir un disparate. No. O sea, por lo de directa o indirectamente, que pasa. Lo que decide el gobierno, cómo influye en lo que pasa en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Bueno, ahí yo quisiera hacer una acotación interesante, y es que en la Constitución de Estados Unidos, la primera del 1787, se inauguró un concepto nuevo, que era el check and balance. Era como peso y contrapeso, y cómo cada poder se hacía contrapeso. Por ejemplo, en la Constitución dice, el Ejecutivo puede vetar leyes. El legislativo puede, digamos, hacer un juicio político al presidente, al ejecutivo, y el judicial puede, por ejemplo, declarar ilegal una ley, que lo vimos recientemente aquí con el tema de la sentencia del tribunal, con el tema de los partidos políticos. Okay. Por ejemplo, el ejecutivo sometió un proyecto, el legislativo lo aprobó, que fue la ley de partidos, pero ahora el judicial, el constitucional dice, ese artículo de esa ley es inconstitucional. No va. Entonces uno ve como los tres poderes, check and balance, cómo se contrapesan.
Sí, tienen pesos y Como contrapesos. que se fiscaliza uno al otro. Exactamente. Se fiscaliza el uno a otro. Fiscalizar es como supervisar que tu trabajo esté bien hecho y si tú no lo estás haciendo bien, entonces llevarte a la justicia, ¿verdad? Que es uno de los componentes del Estado moderno que surge a partir de los 1700, precisamente con la revolución, la independencia americana, la revolución francesa y todo el pensamiento ilustrado, que lo mencionamos un poquito en uno de los episodios anteriores, que una de las cosas que cuestiona es la concentración del poder absoluto que tenían las monarquías y dice, bueno, ¿quién le pone límites al poder del rey o del monarca? Entonces ahí viene esa idea de que el poder debe estar distribuido en tres grandes poderes que no solo sean diferentes, independientes, sino que además tengan peso y contrapeso. Entonces, como el dilema político de quién custodia el custodio. Bueno, los custodios se custodian entre ellos. Peso y contrapeso. Como los Spider-Man. Los Spider-Man, sí. Eres tú. Wow, muy bien. Sí, el meme de Spider. Para eso que yo estoy aquí. Sí, no, ahí, con lo que decía Virginia, es bueno acotar que lo hemos dicho, los derechos humanos, estos derechos políticos, esto fue a sudor y sangre. Es decir, esto que estamos hablando, diferentes modelos de organización política, esto costó mucho. Porque aquí estamos hablando de la Revolución Francesa, que es esa fractura tan importante en el sistema político europeo, pero antes, en el 76, la Revolución de Estados Unidos, que fue justamente una revolución que pudo dar al traste con esta nueva forma de organización política. O sea, que fue una revuelta, básicamente los derechos, que estamos hablando ahora quizás derechos de políticos, de la persona a votar y eso. Esto es a sudor y sangre que se ha logrado, lamentablemente. Y yo quiero volver, hablando de sudor y sangre, al tema de los dos monopolios que tiene el Estado sobre ese territorio y esa población que gobierna. El primero, pues ya lo hemos venido discutiendo, el monopolio sobre el derecho, o sea, ¿quién establece las leyes? El Estado. Pero hay un segundo monopolio, que es probablemente igual o más importante, que es el monopolio sobre el uso de la violencia física legítima. La coacción legítima. La coacción legítima. O sea, el único que tiene el poder de aplicar, si es preciso con violencia, esas leyes, es el Estado en el Estado moderno. Y para eso se crean una serie de instituciones como son sobre todo los ejércitos, la policía, las fuerzas del orden, que caracteriza y define al Estado moderno. Pregunta, te veo la cara antes de seguir. ¿Del por qué? No, porque, o sea, ¿tú mencionaste violencia o castigo? Fue Violencia, claro. La violencia que se utiliza para aplicar, para que ese conjunto de leyes que se establecen sea cumplido y aplicado. Oh, pero suena como un poco fuerte porque... Lo es. O sea, esas fuerzas del orden nacieron con ese propósito. No fue de protegernos, sino de proteger al Estado. Bueno, ese es un análisis interesante. De hecho, uno de los elementos que define al Estado moderno es unas fuerzas, un ejército generalmente centralizado y permanente que tiene el poder de gobernar ese territorio. A diferenciación de formas anteriores en las cuales los ejércitos eran momentáneos, en la época feudal, por ejemplo, los señores feudales tenían control sobre un territorio y una población. Si venía una guerra, entonces reclutaban, aparte de la población de hombres campesinos, y armaban un ejército y hacían una alianza con otro feudal que reclutaba otros grupos y era un ejército que se iba a pelear. Pero no eran permanentes, eran como coyunturales, no eran profesionales entrenados para vivir permanentemente como un ejército. Parte de lo que define a los estados modernos es esa institución de ejércitos permanentes. En términos generales, porque luego hay excepciones. No, llegaremos ahí. Llegaremos ahí, pero en términos generales, ese ejército permanente y centralizado es uno de los elementos del Estado moderno, como lo es ese cuerpo de leyes, de reglas, que ya lo dijimos, como lo es el sistema de justicia que garantiza que ese cuerpo de leyes se aplique y tenga sanciones si se incumple, y como lo es también un cuerpo diplomático que representa a ese Estado frente a otros estados. Entonces, esas son algunas de las instituciones fundamentales de los estados modernos. Ese tipo de organización política surge hace aproximadamente 500 años, ¿no? De nuevo, anteriormente, esa organización política no estaba tan permanente ni tan estructurada, ni a nivel de territorio, ni a nivel de población, ni a nivel de instituciones, sino que era más flexible, se mezclaba más con otros ámbitos de la vida, se distribuía más entre diferentes actores, esa función política. ¿Te hace sentido? Lo que pasa es que siempre la violencia, bueno, es una fuerza disuasora. Y a veces, digamos, lamentablemente el poder policial o militar
como que disuade y manda al orden. Por ejemplo, que quería mencionar la Carta Jamaica de Simón Bolívar, que es del 1816, donde Bolívar justamente está discutiendo qué forma de gobierno es el más adecuado para la América Latina. O sea, él, en la Carta Jamaica están los procesos de independencia de los países latinoamericanos y él dice, hace una reflexión interesante en un momento de la carta, ¿cuál es el mejor sistema de gobierno que nos conviene? Y él habla de que tú necesitas un poder centralizado. ¿Por qué? Porque habían tantos focos de grupos guerrilleros, lo que se llamó el caudillismo latinoamericano, que impedía que hubiese una organización estable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi grupo del sur venía al centro, digamos, y daba un golpe de estado, ¡pam! Pero venían los del norte, ¡pum! Entonces ese caudillismo, como esos focos de guerras, digamos, impedía que hubiese como una estabilidad que pudiera gobernar tranquilamente. Es un buen ejemplo y estamos hablando de los 1800, que es precisamente cuando surgen los estados modernos latinoamericanos a lo largo de las independencias en los 1800, pero efectivamente en el caso dominicano, sí, surge el estado dominicano como nación independiente, pero efectivamente no había un estado moderno con esa capacidad centralizada. Eso es lo que le llamaban la guerra de las montoneras. Las montoneras. Que, claro, los caudillos del sur, de la línea noroeste, Desiderio Arias, del otro lado, o sea, estamos descontentos con el gobierno, arman su grupo. A lo monte, a pelear. Y tienen como su propia colonia. Su propio mini ejército. O grupo armado. Mini ejércitos son una buena de verlo, mini ejército. Entonces, que quieren luchar contra los otros por tener el poder de todo. Tener el poder. El proceso de construcción de Estado pasa por ir dominando en un territorio a todos esos pequeños grupos y concentrando el poder en un solo poder político centralizado. ¡Wow! Eso se dio, es un proceso que suele ser violento. Se dio en diferentes... De hecho, los primeros estados modernos que surgen en Europa, una fecha clave es 1648, con el Tratado de Westfalia, que hizo la paz entre diferentes estados europeos y se considera como uno de los hitos en el nacimiento de los estados modernos, pero que eran estados modernos absolutistas. O sea, basado en una monarquía donde un rey o una reina tenía ese poder absoluto, ¿no? Ese fue el primer tipo, si se quiere, de estado moderno que surgen. Luego eso, en los 1700, con la Ilustración y ese cuestionamiento a ese poder absoluto, empieza a dar lugar a estados modernos ya de corte liberal, donde hay un reconocimiento de los derechos de la ciudadanía, sobre todo de nuevo con la independencia de Estados Unidos en 1776 y con la Revolución Francesa en 1789, que reconocen, no, espérate, hay un rey, puede haber un rey o puede no haberlo en una república, pero ese rey tiene que tener límites. Y ese poder no debe estar concentrado en una sola figura, sino que se plantea esos tres poderes del Estado, etc. Interesante eso que dice Viri, porque la Constitución de Estados Unidos va a retomar muchos autores que antes de que se dieran, digamos, esa promulgación de estos papeles importantes, ya estaban pensando. Los pensadores ilustrados empezaron a decir, ven acá, necesitamos como que otra forma. Los mismos europeos, dígase John Locke, el barón de Montesquieu, el mismo Voltaire en algún momento, empezaron a decir, ven acá. Pero ¿y por qué entonces esto es así? ¿Por qué tenemos que darle el permiso a un rey? Y empiezan estos ilustrados a teorizar y a criticar la forma existente que tenía hasta el momento. Y es tanto así que la Constitución de Estados Unidos va a retomar muchos planteamientos de John Locke, que es un filósofo inglés, y también del barón de Montesquieu, que en el espíritu de las leyes es que dice el poder tiene que ser distribuido en tres estamentos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero que estos teóricos y ilustrados están como al traste de esta nueva forma de Estado. Pero y ellos llegaron, eso no, porque, óyeme, yo estoy mal aquí, señores. No, Nani, por favor. Habla, Nani. Oye, Virginia aquí hablando, ¿no? Que la Ilustración, que qué sé yo qué, que los grupos militares, que, óyeme, y todo eso, primero, esa gente se lo saben de memoria. Y segundo, ahora es tan fácil contarlo porque está en el pasado y como que los historiadores se encargaron como de darle forma a esas cosas. Sí. Pero yo me estoy imaginando eso en esos tiempos, tú sabes. Estos tigres peleando por el poder de un sitio, estos tigres que no, es que tenemos que hacerlo diferente porque esto así no funciona. Y como en diferentes partes del mundo estaba teniendo la humanidad esta misma discusión, por decirlo de alguna manera, o pelea directamente por el poder.
Y en diferentes sitios de diferentes formas. Lo que pasa es que se identificaron cosas en común y hoy estamos en, 3 estados, judicial, legislativo y ejecutivo. No, tres poderes del Estado. Así mismo es. La realidad, luego uno hace el esquema, pero en la realidad todo sucede al mismo tiempo, se devuelve, echa para atrás y para adelante. Pero esta discusión sí corría, porque habían vasos comunicantes. No, y también en muchos aspectos los gobiernos van viendo cómo funcionan los otros países y van imitando buenas prácticas. Y llegan los libros de los que escribieron. Entonces, la imprenta, por ejemplo, juega un papel vital en ese aspecto, cuando se imprimen los libros. En los 1800, cuando se empiezan a independizar las colonias de América Latina y nacen los estados latinoamericanos, incluyendo el dominicano, se inspiran en esas ideas de la independencia de poderes, de las garantías y libertades ciudadanas, en las ideas de la Ilustración para fundar estas repúblicas en América Latina y crean los estados latinoamericanos. Pero una cosa es la teoría y lo que se pone en la Constitución y otra cosa es la práctica. Entonces, lo que decimos, en teoría fundan estados modernos, pero en la práctica no necesariamente tenían el control total del territorio. Ni estaba tan estructurado. Ni estaban las instituciones. Entonces, eso se da como en un proceso a lo largo del tiempo. Pero ni siquiera hoy mismo. Ni siquiera hoy mismo. Creo que hace poquito Transparencia Internacional es una institución, una ONG que mide la democracia en el mundo. Incluso hoy ellos hacen un mapa de calor, como de cómo va la democracia en el mundo. Incluso hoy hay muchos países del mundo donde tienen estados sumamente débiles o casi inexistentes. Si estamos hablando de hace cuántos años de eso, hace siglos. Y aún así seguimos luchando por esto. Sí. Es algo realmente, son procesos muy complejos. Son procesos complejos. Y si pensamos, por ejemplo, en el Estado Dominicano, el Estado moderno, que de nuevo, cuando hablamos de Estado moderno, estamos hablando de esto como institución. Porque, y lo digo porque yo muchas veces escuchaba que cuando la gente decía Estado moderno, yo lo interpretaba como un juicio de valor. Como decir, ese líder modernizó a la República Dominicana, a la modernidad, o sea, como una valoración positiva. Pero cuando hablamos de Estado moderno, estamos hablando de este tipo. Exacto. Estamos hablando de un Estado que tiene estas características, que tiene el control del territorio, que tiene tiene monopolio de la violencia y de la derecha y que tiene una serie de instituciones para ejercer ese gobierno. Dígase, bancos centrales en el tema del control de la economía, el control de los impuestos. Recuérdense que, por ejemplo, durante la ocupación norteamericana y mucho tiempo después, durante la dictadura de Trujillo, las aduanas la controlaba los Estados Unidos en la República Dominicana, como lo hizo en otros países de América Latina. Entonces, tú tienes un Estado que no tiene control sobre su recaudación de impuestos. Entonces, ¿te fijas? Entonces, ese proceso de ir construyendo ese control, de eso hablamos cuando hablamos de construcción del Estado moderno. No es un juicio de valor. Es un análisis político de llegar a ese nivel. Y lo digo porque en el caso dominicano, el Estado moderno empieza a construirse sobre todo a final de los 1800, durante la dictadura de Lilis, que por un momento pacifica precisamente esos caudillos regionales y logra un control del territorio. Luego, durante la ocupación norteamericana, que con la construcción de las 3 grandes carreteras conecta el país, con la llegada del telégrafo también, y sobre todo con la creación de la Guardia Nacional, que luego se convierte en el Ejército Nacional. Y ese proceso lo continúa la dictadura trujillista. Entonces, el Estado moderno dominicano surge precisamente bajo regímenes autoritarios. La dictadura de Lili, la ocupación norteamericana, la dictadura de Trujillo. Es bajo esos esquemas que surgen estas instituciones. Y luego eso tiene consecuencias para la democracia, que lo podemos analizar más adelante. Pero en este momento lo estamos viendo como ese proceso de construcción de Estado. Pero que ya, ¿hace sentido? Ya Bolívar... Sí, totalmente. Bolívar lo veía en el 1816, porque Simón Bolívar, que bueno, tuvo también un papel protagónico en varias independencias de Latinoamérica. Incluso se intentó con la dominicana que apoyara, pero eso son otras discusiones. El tema es que él vio y decía... No, él dijo que no, porque él se había comprometido con... Ya él tenía había apoyado a Haití, y Haití lo había apoyado en la independencia venezolana. Entonces no quiso apoyar a la independencia dominicana. Entonces, él decía, es que se necesita, él lo analiza, él dice, mira, es interesantísimo sacar, él dice, las monarquías de los países europeos no nos convienen. Y ahí critica muchísimo a los españoles. Y dice, pero tampoco nos conviene el sistema parlamentario que están haciendo. Él dice, ¿por qué? Porque eso necesita de personas ya ilustradas en ese modo de hacer política. Él dice, lo que nos conviene, él dice, incluso así, cada país debería como ver su diferencia propia. Y él dice, pero sí necesitamos como un Estado centralizado.
para que esas luchas así regionales, esos focos, no desestabilicen constantemente las decisiones que se vayan tomando. Por eso Claro. digamos que ahí en la parte dominicana, bajo eso que explicó Virginia, es que se logra ir como que armando un Estado moderno en la categoría, digamos, Sí. de organización política. Eso no De esa significa forma, que sea bueno o malo, positivo o negativo. exactamente. Es una forma de organización política. Y a eso que tú decías, Eduardo, es importante. Todavía hoy estamos en muchos sentidos en proceso de construcción del Estado. Piensen en esas zonas o esos territorios calientes donde la policía no puede entrar porque los controlan bandas o mafias. Eso pasa en muchos países, ¿no? Hay un politólogo apellido O'Donnell que ha trabajado mucho la democracia en América Latina que le pone un término a esos espacios y le llama zonas marrones. Espacios marrones, que son espacios donde efectivamente el Estado todavía no tiene un control o pierde quizás, porque en algún momento, miren de nuevo el caso de Haití, que lo utilizamos como ejemplo en el episodio pasado. Haití no cuenta ahora mismo con un Estado moderno en el sentido de que no tiene un ejército capaz de controlar el territorio completo. Y ahora mismo tú tienes un territorio en disputa controlado por diversas bandas. Ahí tú puedes hablar de zonas marrones o puedes hablar de un Estado que todavía no se ha consolidado. Quizás más que de zonas marrones, porque la zona marrón es la idea de que donde ya hay un Estado consolidado, igual tú tienes espacios, bolsillos, que ya no serían caudillos, ya serían como, porque es una categoría más moderna, como líderes. Bueno, sí, no hay necesariamente un líder que dirija toda la comunidad, sino un delincuente que sea el terror. Eso iba a decir, o que dos, ya es o un tres. liderazgo que se basa en otro tipo de organizaciones como la mafia, las pandillas, los grupos los narcotraficantes. de narco, exacto. Que O'Donnell justamente es argentino, es latinoamericano y evidentemente conoce cómo el narcotráfico, por ejemplo, los carteles de México, como hay zonas que, óyeme, que hay que pedir permiso a esa gente. Incluso aquí en Dominicana hay ciertos lugares controlados por bandas, por narcotraficantes, que realmente no todo el mundo entra. O sea, ahí son zonas marrones en el sentido que decía O'Donnell. Oye, pero pensando en todos esos procesos que ha pasado el mundo, por peor líder que tú seas, tú tienes que tener como unos talentos, como unas capacidades de convencimiento de esos grupos militares. O sea, esos líderes de la historia, malos y buenos, tienen una cotorra fuerte. Totalmente. Y también el pueblo, al mismo tiempo, lo que ustedes decían de la violencia, tiene más sentido si uno lo piensa más hacia atrás, porque como ahora vivimos en un estado moderno, ahora muchas cosas son diferentes, pero en esos tiempos lo que querían como forzar de que no, mira, este es el líder o esto va a ser de esta manera, para que la gente como que se pusiera en cintura, usaban la violencia. Y hay que decir ahí también, hay que dar una mirada geopolítica en el sentido de que por lo menos en Latinoamérica, muchas de esas personas que se pusieron ahí para que pudieran hacer justamente eso que tú dices, de controlar, fueron apoyados por potencias extranjeras. En el caso latinoamericano, Estados Unidos apoyó realmente muchas dictaduras para eso mismo. Sí. Bueno, y algo también en paralelo a la violencia, es como la sumisión del pueblo, porque me imagino que había gente que estaba como que ok con lo que sea, como no, yo estoy tranquilo aquí en mi casita, mientras no me quiten mi casita y yo pueda tener mi siembra ahí atrás, todo bien, porque me imagino que no todo fue pata y trompa. Sí, como lo hay todavía mucha gente con esa misma actitud. Sí, sí. Pero yo quería retomar eso que tú decías del liderazgo que hay que tener para, bueno, vale la redundancia, para ser líder. Sí. El liderazgo político. Porque, el poder de convencimiento de, sí, tú pero sabes. Sin embargo, eso es cierto, eso es real. Sin embargo, una de las características precisamente del Estado moderno, a diferencia de otras formas de organización más antiguas, como vimos que si la polis en la antigua Grecia, que si los imperios antiguos, que si los grupos tribales, es precisamente la profesionalización de la política. O sea, la política deja de estar, aunque influyan los lazos familiares, aunque influyan las conexiones religiosas, aunque influyan, ya la política se convierte en un ámbito aparte. Y hay un punto de inflexión que es cuando se le comienza a pagar a los funcionarios políticos. O sea, aparte de esas instituciones que tiene el Estado, es una clase burocrática a la cual se le paga por administrar y gobernar, ¿no? Que se entiende que uno de los primeros lugares donde se le empezó a pagar a los funcionarios públicos fue precisamente en la antigua Atenas.
¿Por qué? Porque, o sea, eso marca una diferencia en el sentido de que reconoce que el trabajo político, la toma de decisiones políticas, es un trabajo diferente al de las decisiones económicas, al de las decisiones culturales, religiosas, al de la tradición, ¿no? Hay un espacio que es para el trabajo político y por lo tanto tiene funcionarios pagos. Y eso también es una diferencia de la antigüedad, si se quiere, versus el Estado moderno, que tiene una clase burocrática profesionalizada para el trabajo y que esa clase ocupa esas posiciones basado en ciertas reglas. O sea, está institucionalizado, no es personal. En las sociedades tribales, eso que tú decías era todavía más influyente. O sea, si alguien tenía el poder político, lo tenía en un momento por sus dotes personales. No porque había una institución establecida donde las reglas sobre quién tiene el poder son tales, tú sabes, sino que eso no estaba tan definido. ¿Te hace sentido? Como los reyes. Eso iba a decir. Como los reyes. Que no tienen que tener un talento de líder porque heredaron ese liderazgo. Sí. Pero todos son fenómenos recientes. O sea, básicamente el tema de hacer elecciones, de tú demostrar tu carisma, de convencer, son fenómenos recientes cuando las democracias más o menos se establecen, que hay que hacer ya elecciones, que uno tiene que ir al pueblo. Yo digo, por ejemplo, Trujillo o Hitler. Esa gente tenían que tener una capacidad de convencimiento. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Como... Sí, así es. Para tener ese liderazgo y convencer a toda esta gente de que haga todas estas cosas malas, ellos tuvieron una capacidad que puede hacer falta en política a mucha gente. Tú sabes, como ese poder de convencimiento, de reclutamiento, de llevar a la acción. Pero ¿cómo tú conectas eso con el Estado moderno? No, ¿cómo llegamos ahí? Tú sabes, como con quiénes fueron liderando ese tipo, esos proceso de procesos. Construcción de Estado moderno. Exacto. Sí. Ok. Y yo quiero conectar eso con una última reflexión que me parece importante, que es, ya definimos Estado moderno, a diferencia de quizás estados antiguos o otras formas de organización política que no tenían Estado. Pero hay otro término que se utiliza de manera a veces sinónimo de Estado moderno, que es el Estado-nación. Y cuando hablamos de Estado-nación, que de nuevo a veces se utiliza como si fuera lo mismo de Estado moderno, es importante resaltar esa tensión que existe entre el concepto nación y el concepto Estado. El Estado moderno, o el Estado-nación, por eso el nombre, tiene implícita la idea y la aspiración de que ese territorio y esa población que está gobernada por un poder político tenga una misma identidad colectiva, dígase, una identidad nacional. Pero ¿qué sucede? Que la nación, ¿qué significa nación? Un grupo de personas que comparten una identidad común, generalmente basada en vínculo a un territorio, pero basada también en historia, basada en cultura, en lenguaje, en religión, en tradición. Idioma. ¿Qué sucede? Que la gran mayoría de los estados modernos en realidad agrupan a múltiples grupos nacionales, o sea, grupos con identidades distintas. Entonces pueden pensar en un ejemplo de una vez, ¿sí o no? España, quizás el ejemplo más común. Bueno, y también Bolivia o Ecuador, también se han dado discusiones. Cuando tú empiezas a pensarlo, la gran mayoría, España tiene a la nación vasca, gallega, catalana, pero Reino Unido, que es un estado-nación, un país, tiene a Irlanda, Inglaterra, Gales y Wales es Gales en español, que son cosas totalmente diferentes. Escocia, que tienen identidades nacionales distintas. Pero si pensamos en la mayoría de los países africanos y de Asia, se establecieron fronteras de estados nacionales que agrupan a diversidad de grupos étnicos o naciones. Bolivia y en América del Sur también pasa en el caso de los grupos indígenas o naciones indígenas. Naciones indígenas. Y en América del Norte también había naciones indígenas que quedan agrupadas dentro de ese estado. Entonces, ¿qué sucede? Hay una tensión. ¿Por qué? Porque tú tienes estados que tienen múltiples naciones, pero tú también puedes tener naciones que están distribuidas entre distintos estados. Y también pienso en un ejemplo paradigmático, que es el Medio Oriente. ¿El de? Medio Oriente. ¿Pero qué pueblo específicamente? Bueno, ahí tú tienes la discusión que tienen con los judíos, los musulmanes. En ese pensé, en la nación judía. O sea, fíjense que la nación judía es un pueblo que tiene una identidad como una nación, una identidad común, pero que ha estado históricamente distribuida a lo largo de muchísimos países. Un estado, que fue la discusión de los años 50 cuando le dan el Estado de Israel. Y en parte eso les lleva a la idea de fundar un estado propio, que es hoy el Estado de Israel.
Pero el pueblo gitano, la nación gitana también es otro ejemplo. O tú tienes los kurdos en el Medio Oriente que no lograron un estado que se los represente y que están divididos entre Siria, Turquía, Irán, Irak, ¿no? Entonces, gran parte de los conflictos modernos, si tú piensas en China, China tiene múltiples naciones, incluyendo minorías como los uigures, que han sido también muy pisoteados y hay muchos escándalos de... O la misma discusión con Taiwán, que ahora China y Taiwán. Pero en el caso de Taiwán no es una identidad nacional histórica, es algo más reciente porque fue producto de la revolución china. Como que comparten comunista. Cultura, pero quieren separar el Estado. Exactamente, sí. Exactamente. Esa es una misma nación que está dividiendo en dos estados. Sí. Okay, pero, y un estado que no reconoce al otro y dice, no, ese es parte de mi propio estado. Los gitanos, tú y yo hablábamos un tiempo de los gitanos y creo que un ejemplo como particular quizá de mucho de lo que hemos hablado, porque ellos son una nación que no tiene estado, ¿no? Exactamente. Igual como lo fue... Porque los gitanos tienen la particularidad de que viven son como unos nómadas, ¿no? Como que no siempre viven en un sitio diferente, pero tienen como una identidad. Tienen una identidad común, exactamente. Es como si aquí, por ejemplo, hubiesen todavía taínos, que esa discusión se tiene en diferentes países de Latinoamérica. Hay una, ¿cómo le llaman? Las reservas indígenas. Es como que digamos que en el sur hubiese una reserva indígena. Y dijera nosotros, esa nación, la taína, no reconociera al Estado dominicano. Entonces, ¿qué se hace ahí? Pero ¿por qué yo lo pensé? Porque tú hablaste de los líderes que construyen estados a lo largo de la historia y cómo requiere un liderazgo, pero también requiere el uso de la violencia. El proceso de construcción de estados modernos generalmente ha conllevado o ha sido muy común que conlleve a procesos de violencia contra los grupos étnicos que no encajan en la identidad nacional dominante. Y gran parte de los genocidios del siglo XX responden a ese proceso, incluyendo el genocidio haitiano durante la dictadura dominicana. ¿Qué dijimos? Que parte del proceso de construcción de Estado moderno, quizás la finalización de ese proceso se dio durante la dictadura. Y parte del interés de la dictadura era crear una identidad nacional dominicana que en la frontera donde convivían desde hacía ya cientos de años esas dos poblaciones, haitiana y dominicana entremezcladas, quizá había una identidad ya nueva o diferente y había un interés de imponer una identidad dominicana única. Además, esa identidad tiene que construirse. De hacerla pura. Tiene que crearse. Y parte del mito de creación es oponerla a otra. ¿Qué somos y qué no somos? Y entonces ahí se utiliza también generalmente los pueblos vecinos. Para lo de tú tener tu grupo. Pues tú perteneces a un grupo y como no hemos hablado antes, al grupo ganador y el grupo con más probabilidad de ganar que tiene más gente. Sí. En este caso somos nosotros. Hay una filósofa estadounidense, se llama Martha Nussbaum, que justamente habla cómo los estados modernos, tú necesitas lo que ella le llama el mito fundacional, que todo el tema que tú necesitas padre de la patria, necesitas un relato, digamos, de victoria, de lucha. Y ella analiza de manera específica el caso de la India, cuando logra su independencia de Inglaterra, como todas las autoridades, ese presidente famoso que asume, no recuerdo el nombre, tiene que hacer un discurso y tiene que crear o tiene que reconstruir la nación india. Sí. O sea, como ese mito fundacional. Un mito fundacional nacional, porque de nuevo la India es otro ejemplo. La India es un país que tiene múltiples grupos étnicos, múltiples naciones conviviendo. Entonces tú tienes que construir un relato que nos agrupa a todo en una única sentimiento nacional o nacionalismo, y es con los estados modernos que surgen precisamente los nacionalismos. Y nos explica los genocidios históricos, pero también nos explica en gran parte el genocidio actual que está ocurriendo en Gaza. También tiene que ver con el interés de un Estado nacional de controlar un territorio y de que la población que está en ese territorio sea la que se asocia a su identidad nacional, que en este caso el Estado de Israel con la identidad judía, ¿no? De hecho, hay un autor, no me acuerdo cuál, que dice que justamente el terrorismo musulmán, sin justificarlo, él no lo justifica, él dice, vamos a explicar, él dice, mucho del rechazo que han sentido los musulmanes lleva a una radicalización porque no aceptaban justamente, digamos, su nación, su cultura. Entonces es un tema sumamente espinoso, porque estamos hablando de tu identidad, que ya está construida y cuando alguien atenta contra ella, tú tiendes a defenderla. Y genera esa polarización. Y entonces yo tengo una pregunta. Porque cuando tú hablabas de Estado y nación,
y de que eso tiene que ver con la identidad, la cultura. ¿Hasta qué punto es nación y hasta qué punto se pudiera ver como una subcultura de una misma nación? Porque tú hablabas de ejemplos que se ve muchísimo más clara la diferencia, Sí. como España, Cataluña y todo eso. Pero, ¿y qué tal? Porque cuando tú hablabas, yo pensaba en, ok, Santo Domingo, La el conciencia sur, de clase. el Cibao y Punta Cana. Eso no llega a ser diferentes naciones. Esos son como subculturas que conviven dentro de una misma nación. Sí, claro, porque luego la identidad nacional también te sirve de sombrilla para una diversidad de variaciones dentro de esa misma identidad nacional, porque fíjate que ni la gente de Samaná, ni la gente de Barahona, ni la gente de... bueno, lo de Punta Cana ahora un poco de relajo, pero no se sienten que son... Algo que aparte. no son dominicanos. ¿Tú entiendes? Ok. Eso sería como... Regional, lo hay que regionalismo. definiría- Exacto, esos regionalismos. Regionalismo. sí. Por Ok. ejemplo, hablamos español, pero en el sur hay sus particularidades, en el Cibao otra, Sí. incluso con la comida. Hay ciertos platos típicos de cada región. O sea, te voy a decir, cuando tú vas a cualquiera de esas provincias, tú no te sientes extranjero. O cuando ellos vienen a la capital, tú no te sientes extranjero. Tú puedes decir, ay, mira, aquí se come esto diferente, aquí se habla de manera diferente, pero tú no te sientes que tú eres extranjero. Lo que sí causa, yo creo que lo hablamos en uno de los episodios pilotos que nos hemos sacado, cómo la desigualdad sí genera que en la misma sociedad se haya como, no sé, enojo. Por ejemplo, la desigualdad social sí crea como subculturas muy claras. Sí. Por Pero ejemplo, ya ese otro tipo ese otro de- tema, pero las clases, Claro. por ejemplo, personas que puedan frecuentar ciertos espacios que se consideran de la élite, genera como un sentimiento de, óyeme, pero esa gente son dominicanos, pero están como en otra esfera. Ujú. Sí. Puedo verlo. Como la diferencia de esas identidades, pero que conviven en una misma nación. Y que bajo la una gente misma de identidad barrio, nacional. Y una la misma gente- identidad. Pero la identidad Sí. nacional está en permanente construcción y evolución. O sea, no es estática, porque las culturas no son estáticas. Pero bueno, yo creo que ahí un poco hemos cubierto parte de lo que es el Estado-Nación, que es un entendimiento importante para poder hacer cualquier análisis político en el día de hoy, porque los estados modernos y los Estados-Naciones son la unidad política dominante en esta época histórica. Quizás su principal representación pues, está en las Naciones Unidas, que agrupan a casi 200 estados. Creo que son 193 estados reconocidos, que se reconocen mutuamente como estado, que es uno de los elementos, ese cuerpo burocrático, diplomático que se relaciona entre los estados, y que tiene una serie de características que nos permiten entender mejor las dinámicas políticas. Yo creo que lo hablamos en uno de los episodios, pero realmente y es la idea detrás de lo que se llamó en las discusiones del contrato social, que son los ilustrados, que dicen, es que se necesita una cierta autoridad que pueda como que llevar los destinos de las cosas que nos afectan a todos y a todas. Ahí se ve la necesidad de alguna forma de organización política, que en este caso hemos hablado del Estado moderno, pero realmente se necesita. O sea, si somos 2 o 3 o más personas, en algún momento surgen problemas logísticos que necesitan que alguna persona asuma la responsabilidad de gestionarlos. Entonces, en este caso hemos hablado del Estado-Nación como esa forma de gestionar las cosas que nos competen a todos y a todas. En este momento de la historia, porque eventualmente, quizás, muy probablemente superaremos el modelo del Estado-Nación y vendrán otras formas de organización política. Correctamente. Wow. Pero ya eso es tema para otro Y ella episodio. decidió decir eso para cerrar. Eso quiere decir, nos vemos en el No, próximo espérate, episodio. espérate. Te toca dar un mini resumen. Vamos a No, ver. claro, yo Señores, pero que como tú dejas todo ese mundo abierto de que porque todo puede cambiar en Sí, el no, futuro. porque tenemos que tener perspectiva histórica. Si la Sí, humanidad, claro. Sí, o sea, durante sí. la mayor parte de la historia humana no hubo estados modernos, no hubo. Eran formas de organización política, como lo vimos en el primer episodio, o sea, quizá de tribales, donde la responsabilidad política estaba distribuida, no estaba tan concentrada, ¿no? Y luego vinieron las formas ya más feudales de ciudades. Fíjate que un elemento del Estado es que es un poder político que va más allá de la ciudad, sino que controla un territorio más amplio. Si pensamos en las ciudades de la antigua Grecia, que lo vimos como una de las formas de organización, las polis, eran más reducidos. Quizá evolucionaremos de nuevo hacia formas más distribuidas, menos concentradas de poder político. Es una posibilidad. y de hecho se han visto surgimientos de diferentes formas de organización. Y te voy a dar un ejemplo claro. La Unión Europea.
que fue un intento reciente. También supranacional. Supranacional. En este caso. O sea, la Unión Europea unificar la moneda, aunque no todos los países de la Unión Europea lo aceptaron, abrir las fronteras y todo un tema de facilidades que incluso generó gente que dijo, oye, a mí no me gusta ese modelo. Y en 2016, Reino Unido dijo, yo me salgo de la zona euro. Sí. O sea, como que vemos que surgen, pero incluso ahora formas de supranacionales de hay organización. Dos vías que pueden evolucionar. O supraestados como organizaciones, por ejemplo, que América Latina creemos una federación latinoamericana de estados que se y que la Unión Europea sur. que se fortalezcan y que en un futuro esas sean las unidades políticas fundamentales. O al contrario, que los estados empiecen a colapsar. Imagínate que España se separa y Cataluña y Galicia y luego entonces se fragmenten y que volvamos a la idea de comunidades locales autónomas que se autogobiernan, por ejemplo, ¿no? O sea, la historia humana y la historia política está en constante. Sí. Y tú sabes que en la frase inicial tú hablabas de la nave, del Estado como la nave, o sea, una máquina. Esa metáfora a mí también me parece importante porque se nos olvida a veces que las instituciones políticas son tecnología social, son formas de organizarnos que son inventos y que, al igual que la tecnología física, la tecnología social está en constante evolución, innovación y desarrollo. Me gusta mucho, tecnología social. Bolivia y Ecuador, con las constituciones que se han llamado multinacionales, establecieron nuevas formas de gestión, de decir, ok, somos un estado, somos Ecuador, somos Bolivia, pero reconocemos cierto nivel de autonomía de ciertas comunidades indígenas. Son formas nuevas de organizarnos. Fueron los primeros estados en el mundo que se reconocen como estados plurinacionales. No como estado-nación, sino como estado plurinacional, reconociendo que tienen múltiples identidades conviviendo en su territorio. Al final es un tema de ensayo y error, como Virginia decía, tecnología social. Entonces, resumen. No, yo quiero ver si ustedes se atreven a predecir Nanita. el futuro. Se puede jugársela de que, ok, ¿qué tú crees que va a ser modelo exitoso según lo que estamos viendo? No, podemos hacerlo porque hay síntomas. Hay síntomas. Más para adelante. Yo quisiera que tú dijeras en una frase, Laura Nanita, ¿qué has aprendido en este episodio sobre el Estado moderno? El Estado moderno es el resultado de la búsqueda de las sociedades por organizarse, teniendo en común que hay un gobierno central que es el que dirige cómo funciona todo ese territorio. Un territorio fijo y definido. Entonces tenemos, para que un estado necesita que haya territorio, que haya población y que haya líderes. Un líder, un gobierno central que tenga los tres poderes del Estado. Un líder lo personaliza. Y precisamente una característica del Estado moderno es que es una institución, no es una persona. Una institución. Ok, mira, qué bueno que la aclaró. Claro, el líder va y viene, pero el Estado se mantiene. Las instituciones. Pero una figura líder. Que no tiene que ser estática. Que hay bueno, sí, el Estado tiene figuras líder que no son estáticas, exacto. Pero sí, bueno, es una institución que lidera cómo Estado. Funciona el resto de las instituciones. Sí. Y que tiene un doble monopolio. Un doble monopolio. Ahí tú vas a continuar. De la fuerza. El monopolio de la fuerza física. Ah, claro. Y el monopolio del derecho, de las reglas de juego. Que al final también... No sé si lo hablamos en algún otro episodio, el Estado se encarga de administrar el control y de trabajar por tener un control dentro de lo que todos nos ponemos de acuerdo. De que, ok, tú no me puedes robar porque eso es un delito. Entonces el Estado se encarga de crear esas leyes, que el pueblo está de acuerdo o no, y entonces está el poder judicial que se encarga de hacer que esas leyes se cumplan. Se cumplan. Y volviendo al episodio pasado, es dentro de esa institución estatal que tú tienes actores políticos tratando o de influir en ese estado, como los movimientos sociales, como los grupos de interés, o de ocupar ese estado y ser quien lo gobierna, como en el caso de los partidos políticos, que lo vimos en el episodio pasado. Es la teoría sistémica de David Easton, que justamente dice que los actores políticos tratan de influenciar el centro, que es el Estado. Ellos generan respuestas a algún tipo de decisión.
los actores políticos vuelven y la procesan, y eso se llama la retroalimentación del sistema político. Y Eduardo, David en Easton. esa misma línea de citar autores y teorías, les va a dar el recurso recomendado. Ay. Vamos a recomendarle Tenemos que poner una musiquita para el recurso del día. El recurso del día. El recurso del día. ¡Yupi! El recurso del día. ¡Yay! Con Eduardo. El nacimiento del Estado moderno. Pueden ver en Academia Play, es un canal de YouTube que retoma muchos temas históricos interesantes de una manera muy pedagógica. Tiene muchísima audiencia, muchas personas miran este canal para informarse sobre temas históricos porque lo hace de una manera muy pedagógica, con esquemitas, con personajes, y les queda realmente muy bonito y muy bien. Este video se llama El nacimiento del Estado moderno en 15 minutos. Entonces pueden ahí ver la evolución histórica de esto que hemos hablado de una manera bien, bien chula. O sea, usted va a ver 1500 años de la humanidad en 15 minutos. Y Un siglo por minuto. Un siglo. Sí, ellos arriesgan y hacen videos así, pero les queda muy bien, a ellos les queda muy bien. Muy bien. Bueno, y con eso agradecemos que hayan visto este episodio hasta aquí. Esperamos que le haya clarificado un poco su entendimiento del Estado moderno en que vivimos hoy. Y si tienen preguntas, perdón, exactamente, críticas, sugerencias, tú déjenos existes, saber. tú estás ahí, primero que todo para disfrutar de este contenido, pero segundo, para ayudarnos a mejorarnos. Así que tus preguntas, tus comentarios, tus sugerencias, ¿me entiendes? Todo es bienvenido. Si quieren que tratemos un tema en Claro. específico que les surgió. Interactúen, que queremos escucharles. Gracias a nuestros patreones que nos han ido suscribiendo y que nos están apoyando. Recuerden también compartir, invitar a otras personas a suscribirse y recordarles que el futuro depende, ese futuro que va a variar en diferentes direcciones, dependerá de las decisiones políticas que tomemos como nación, como pueblo. Así que preparémonos para tomar buenas decisiones y para eso este podcast Política ¡Pa'l pueblo!